¿Es la democracia el mejor sistema posible? No, y es bastante malo. Bueno, la democracia es... Un ejemplo de democracia es una violación grupal. Una violación grupal son, pongamos, 4 personas que eligen violar a una y ya está. O sea, son una mayoría del 80%. Una mayoría del 80%, a ver quién la consigue en un país. O sea, las teorías de contrato social que hay me parecen en general bastante estúpidas todas. Quiero decir, y yo creo que cualquier persona que realmente reflexione sobre ello también lo va a considerar así. No hace falta que sea anarquista, vamos a ver. Si hablamos de lo que es el contrato social explícito, nadie cree en él. Es decir, evidentemente tú no fuiste nunca y firmaste algo. Todo el mundo vería mal que una persona en su barrio quiera construir un parque infantil y para ello a lo que se dedique es a atracar a la gente por la calle. A decirle, mira, si no me das dinero, te voy a meter en el sótano de mi casa, encarcelado. O sea, evidentemente todo el mundo pensaría que es una persona loca esa. Por mucho que la cosa sea buena, aunque sea un hospital lo que quiere construir. Evidentemente no son las formas. Sin embargo, cuando nos cobran impuestos, a todo el mundo le parece perfecto. La política exterior de Milei es simplemente un fraude. No es ni libertaria ni se acerca. Es todo lo contrario. De hecho, el Partido Comunista, en ese sentido, es más libertario que Milei. Milei es una persona que está apoyando un genocidio o, por ejemplo, que se ha alineado con gente como Trump o Bolsonaro, que son estatistas, a más no poder, y en el caso de Trump, belicistas además. Milei ha apoyado el embargo a Cuba. Cuando un libertario lo que tiene que hacer es negociar con todos. El libertario se preocupa de sí mismo y negocia con sea quien sea. El hecho de ir al muro de las lamentaciones, ponerte a llorar, darle un abrazo a Netanyahu, hombre, yo creo que esas cosas son bastante evitables. Está guapo, Muy buenas a todos, guapos. Está muy guapo el bicho este. Está guapo. Pues nada, estamos aquí hoy con el joven Jopeano y vamos a hablar un poco de libertarismo, anarquía, teoría política y demás temas. Lo que nos gusta. Lo que nos gusta. Para empezar, ¿eres anarcocapitalista? A ver, bueno, es difícil. O sea, sí y no, en plan... ¿Cómo decirlo? Estoy de acuerdo con lo que se define como anarcocapitalismo, pero me parece que el término no es correcto. ¿Por qué? Porque creo que el término no se corresponde con lo que... con la referencia que hacemos a la hora del anarcocapitalismo. Es decir, si hablamos de un sistema anarquista de propiedad privada, no necesariamente tiene que ser capitalista. Puede haber otras formas de organización no capitalistas dentro del sistema. Y yo creo que todos los anarcocapitalistas, y para mí esa es la contradicción, estarían de acuerdo con eso. Que luego, supongo que una gran mayoría de nosotros sí que está de acuerdo con que el capitalismo es bueno. Pero yo creo que es mejor definirse como anarquista de propiedad privada o de libre mercado. Vale. Y, por ejemplo, el anarcocomunismo voluntario de Godwin, ¿dónde estaría encasillado? A ver, o sea, yo creo que el anarcocomunismo sería legítimo solo dentro del anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, de nuevo, entre comillas. Pero este sería voluntario, no sería Claro. anarcocomunismo como tal. O sea, me refiero, la única forma de que sea así, de que sea voluntario, para mí es dentro del sistema anarquista de propiedad privada. Si está fuera, yo creo... O sea, si es realmente voluntario, se correspondería con una forma de anarquismo de propiedad privada. Y por eso, para mí, las distinciones entre anarquismos, entre familias, no son tan así normalmente. O sea, yo creo que deberíamos tener un objetivo único, yo que sé, mutualistas, agoristas, anarcocapitalistas. Deberíamos ir de la mano y que no estamos tan distantes como muchas veces creemos. El problema para mí viene del colectivismo. Si es una forma voluntaria, yo creo que no es colectivista. Precisamente porque tú te puedes escisionar voluntariamente, como individuo. El problema está en las formas colectivas, que ahí no te puedes escisionar y al final acaba funcionando como un Estado. O sea, la secesión es la parte clave aquí, ¿no? Que te puedas ir, ¿no? Y porque en el anarcocomunismo no podrías irte. Claro, a ver, es que el problema del anarcocomunismo es que si tú no te puedes ir, de facto hay un poder político, entonces ya no es anarquismo. Y si te puedes ir, de facto sería una forma individualista. Entonces, compatibilizar colectivismo... Muy interesante, Nicolás. La verdad que este tema despierta muchas pasiones entre los anarquistas, los anarcocapitalistas y todo tipo de anarcos. No, bueno, además, en relación a la secesión, que me olvidé, por ejemplo, en el caso del Estado, yo creo que si un Estado admitiese la secesión individual de facto, la anarquía existiría. O sea, en el momento que tú te puedes escisionar de una comunidad simplemente porque te apetece, para mí ya es anarquista. Quiero decir, el Estado dejaría de ser un ente coactivo y por tanto no existiría, porque sería contrario a su misma definición. Interesante. También, por ejemplo, lo del voto que tenga que ser del 100% decían que llevaba a la anarquía, ¿no? Lo del liberum vetum, creo que se llama.
¿A qué te refieres con el voto del 100%? Que creo que esto era en Polonia, en la época del diluvio o algo así, que en el Parlamento tenían que votar con una mayoría del 100%, y decían que como eso bloqueaba todas las votaciones, al final lo que llevaba eso es a la anarquía. Puede ser que hubiese una anarquía de facto, aunque, digamos, el Estado no se autodisolvería en sí, ¿no? Creo, Sí. desde mi punto de vista. O sea, quiero decir, el Estado seguiría operante, el problema es que sería tan ineficiente que es que no... Bueno, un poco como ahora en España, ¿no? Que no pueden aprobar presupuestos, entonces es casi mejor que no hagan mucho, ¿no? Pues efectivamente, sí. Vale, vamos a pasar al siguiente bloque. Tema drogas. ¿Crees que deberían de ser legales o qué estatus habría que darle actualmente a las drogas como tal? A ver, evidentemente, hoy en día creo que es mejor que sean legales a que no lo sean, pero tampoco es el estatus adecuado. O sea, yo a veces lo he pensado y creo que el mejor estatus que a día de hoy podrían tener es el de alegales. ¿Por qué? Porque de esa manera el Estado no se mete en ellas, Claro. pero a la vez no pasa nada si lo usas. Porque es algo que está fuera de los temas legales. Sí. No es ni para bien ni para mal, está fuera de los temas legales. Es un poco lo que ocurre, depende, esto es bastante matizable, pero bueno, con el tema de la prostitución, que muchas veces se encuentra, siempre que sea directa en España, en una suerte de alegalidad, por el cual el Estado no subvenciona ni da apoyos en impuestos ni nada al tema de la prostitución, pero tampoco hace lo contrario. Sí, como diría Escotado, derogar la prohibición. O también básicamente, Thomas Sachs sí. decía también eso, que legalizar al final conduciría a que tú tomas las drogas a través de los médicos y entonces siempre dependerías de ellos, de lo que te recetasen y no sería lo mismo, ¿no? Hay que sacarlo fuera del Estado. Sí, es básicamente eso. Y luego ya en una sociedad ideal, evidentemente, yo estoy a favor de que de su uso, bueno, de la posibilidad de su uso, digamos, y de su uso, hombre, pues yo creo que sobre todo depende de, es algo que hemos hablado varias veces tú y yo, y por ejemplo Martín también, del tema de que la cuestión es la dosis al final, no la droga en sí. Es decir, pero como vivimos en un sistema que está hiperregulado y que las drogas, la mayoría, salvo el alcohol o el café, son ilegales, bueno, el tabaco, evidentemente, lo que se consume es de un grado mucho mayor, pero por ejemplo el alcohol, que es una droga hiperpotente, mucho más que muchas que están prohibidas, aquí se consume, está normalizado y sabemos usarlo. Y cuando lo tomamos no tomamos un 100% de gradación de alcohol, sino que es un 6% de una cerveza, un 30%, pero mezclado con otra cosa, en ron, y está controlado. Yo creo que si llegamos a una sociedad ideal en la que las drogas son de libre uso, esto ocurría con las demás drogas, que al final socialmente se regularía el comportamiento en relación con ellas. Sí, al final es eso. Yo creo que también es sobre todo si tú eres responsable o no y no depende siempre de otra persona que... Al final la actitud de mucha gente con las drogas, yo creo, del fenómeno del junkie, que aparte de ser un fenómeno que crea el Estado, es que la gente no se hace responsable de sus actos y el estado de bienestar también es a lo que lleva, que tú no seas responsable y que al final siempre tengas que depender del Estado, de, yo que sé, incluso pues igual por tomarlas ya no tienes que encontrar un trabajo, te da incluso un subsidio o no, todas estas alteraciones que genera el Estado. Completamente. Bueno, y además la gente que tiene problemas con el tema de las drogas, el problema también es que se le criminaliza. Es decir, una persona que tiene problemas con una sustancia, si tú lo criminalizas, no haces nada bueno por él. Porque precisamente él no va a querer pedir ayuda, la relación con su familia va a ser mucho más difícil, en vez de acercarlo, lo alejas. ¿Y qué efectos crees que lleva consigo la prohibición, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que se hizo la prohibición y al final lo que hizo fue que la gente empezase a tomar la bebida mucho más condensada, ¿no? Le compensaba más tomar un gran porcentaje porque para traficarlo y meterlo dentro, al final pues es lo que económicamente es más viable. No vas a transportar cerveza que tiene un 5%, vas a transportar lo máximo, ¿no? Absenta o lo que sea. Efectivamente. Entonces también crea muchas distorsiones que igual es lo que tenemos ahora en el mercado de las demás drogas, ¿no? Como, yo que sé, la cocaína, pues, Claro. pues el fentanilo, lo que sea, ¿no? Claro, y además que cuando no son... O sea, se tiende como a la pureza de la sustancia por el hecho eso de pasar una cantidad ilegal mayor, porque no tiene sentido, ¿no? Si te van a pillar, pasas el máximo porcentaje que puedas. Y cuando no es así, está cortado con productos que son terribles, como el tema de la cocaína o el hachís, que son productos que la mitad muchas veces es compuesto químico y que te destroza. Si ya la sustancia en sí podría hacerte daño,
en exceso, imagínate si lo juntas con alquitrán, productos químicos extraños. Claro. Además, el experimento es la prohibición, no la legalización. ¿No? Toda la vida como fueron. Toda la vida hasta el siglo XX, que fue sobre todo por, bueno, yo no he profundizado mucho en esto, pero creo que temas comerciales de las guerras del opio y temas de, no sé, Inglaterra con China y tal. Y luego incluso temas de, en Estados Unidos hubo un tema de racismo en cuanto al opio, donde se les acusaba a los chinos de que trabajaban mucho gracias al opio y por eso se lo querían prohibir. Vale, pues yo creo que podemos ya cerrar este tema y pasar al siguiente, que sería el tema de la inmigración. Actualmente en España se nos están colando bastante... Las fronteras en un país tendrían que ser rígidas, o sea, cada persona tendría derecho a moverse libremente, porque al final si los países no existen, como pues, defendemos, ¿no? En verdad, las personas tienen derecho a transportarse, aunque luego también tenemos el problema de que al no poder establecer bien la propiedad privada de pues, algunos espacios públicos que no se puede, está esa cosa de que puede pasar gente que igual en una sociedad libertaria no pasaría. Entonces, ¿cómo enfocamos eso? A ver, yo creo que el tema de la inmigración es el que menos claro tengo y que no le veo una solución desde un punto de vista libertario. Porque entiendo los dos puntos de vista, pero me parece que tienen errores los dos. O sea, entiendo el argumento favorable a las fronteras libres, pero es verdad, y eso sí que se lo doy a la gente como Jope, que está en contra de las fronteras libres, de que tú al final estás dejando entrar a gente que no sería una propietaria en una sociedad libertaria de esos terrenos, y se están aprovechando. Pero también es verdad que, vale, Jope dice eso con la mayoría de la inmigración, pero no lo dice con toda. Es decir, si tú usas ese argumento, ¿por qué es con los ingenieros? O sea, con los ingenieros sí que pueden entrar, pero si eres un vagabundo no puedes. Quiero decir, y él lo que dice es, no, bueno, es que si van a aportar a la sociedad, digo, a ver, pero si es que eso fuera propiedad privada, no se regiría por ese... Se regiría simplemente por el criterio del dueño, no por lo que a ti te parezca mejor. Y además, bueno, por ejemplo, Jope también habla de la Edad Media, de que era mucho mejor el sistema territorial, organizativo, la Edad Media. Digo, al final, en la Edad Media, las fronteras no eran como ahora, eran libres. No había barricadas, no había muros y esto, para que la gente no pudiera pasar. Entonces digo, a ver, si tú quieres acercarte más al sistema, no entiendo por qué pones un sistema, o sea, estás a favor de un sistema de fronteras mucho más estatista que el preestatal. Sí, además también está lo del tema del estado de bienestar, ¿no? Que mucha gente también viene por el efecto llamada ese. Aunque luego en España yo creo que tampoco es el país más atractivo, ¿no? Dentro de lo que hay, se iría más al norte, incluso, a países de Europa, Ya, a ver, yo he observado que hay un fenómeno bastante curioso, que es que sobre todo en los países europeos, de quien la inmigración que reciben es sobre todo, a ver, curioso, puede ser bastante lógico, es de los países que colonizaron en su día. España, bueno, colonizar, igual no es colonizarlo de España, ese es otro debate, pero bueno, los sitios donde estuvo España, como son Hispanoamérica o Marruecos, de donde importamos es de ahí ahora. Francia, ¿de dónde importa Francia? Sobre todo de África, que eran todas las colonias africanas. Inglaterra, la India, Pakistán, Bangladesh, también de África, musulmanes también. O sea que es un fenómeno curioso. ¿Y por qué se puede estar dando ahora este fenómeno y cada vez más, ¿no? Porque antes sí que no había tanto esto, que se necesita igual más mano de obra barata, ¿o por qué crees que se puede producir esto? Hombre, puede ser. A ver, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tiene un problema bastante gordo con el tema de la producción, precisamente por eso, porque como ahí la gente, tu nivel de vida tan alto, nadie te va a trabajar por $1000 mensuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que los precios son mucho más altos. Lo que debería hacer Estados Unidos es dejar entrar a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque van a trabajar mucho menos y los productos van a ser mucho más baratos. Si quieren exportar, es lo que tienen que hacer. Y luego, ¿cómo ves lo de criminalizar a los inmigrantes? O sea, estadísticamente seguramente sí que puedas ver que hay mayor criminalidad en los inmigrantes de ciertos países, pero ¿eso sería un argumento a favor de que no entrasen? A ver, yo como digo no lo tengo muy claro. O sea, porque ninguna de las soluciones me parece satisfactoria. Pero es verdad que al final tampoco me gusta colectivizar a la gente, o sea, hay de todo. O sea, yo he conocido a marroquíes que trabajan mucho, claro, y otros que no. No, y la gran mayoría lo trabajarán mucho. Claro. Pero también es verdad, al final, por ejemplo, la gente joven pues delinque más, y yo conozco mucha gente joven
De hecho, seguramente todo el 99% que no delinque, ¿sabes? Efectivamente, Al final, claro, la estadística es la que es. Pues es un tema complicado. A ver, evidentemente, pues yo la cultura, lo que es el Islam, no me gusta nada y no me gusta que esté en mi sociedad, pero de ahí a eso, a acusar a un colectivo entero de ser un criminal, hombre, yo prefiero no hacerlo. Sí, además también es un problema del Estado que no deja defenderte a ti, porque si él tiene el monopolio de la violencia y no lo usa para defender a la gente, y luego tú tampoco puedes en verdad organizar tus barrios y demás para defenderte, pues habrá barrios donde habrá más criminalidad por lo que sea, o no sé si también por tema de que se forman guetos en vez de integrarse en la sociedad, que bueno, tampoco, obviamente no hay un derecho a integrar forzosamente. Claro. Pero igual también eso, no, en Francia, por ejemplo, que ya varias generaciones de inmigrantes, pero que no se integran porque están en guetos, pero creo que, por ejemplo, el modelo de Suiza sí que se integran más, porque no sé si los mezclan más con la población o creo que no hay tantos problemas. Aunque creo que en el caso de Suiza justo, lo que ocurre es que si el gobierno suizo ve que no se adaptan, los puede expulsar luego a esa... Creo que había pasado con los albano-kosovares, no estoy seguro. Ah, bueno, eso está bien. Además que ahí no dan el derecho o la nacionalidad hasta los 30 años o... Eso está guay. No, bueno, ya te digo, es de los temas más complicados, la verdad. Vale. O sea, complicados en el sentido, no de una abstracción muy grande, pero de que no le dé una respuesta clara o más o menos me inclino hacia un lado, sino que considero que hay contradicciones en las dos posturas. Vale, claro. Además, la frontera, ¿dónde se pondría también? ¿En España o cada comunidad autónoma o cada pueblo podría poner sus fronteras? ¿Dónde estaría el límite? A ver, lo ideal es lo que hablamos antes, secesión individual. Sí. O sea, cuanto más cerca del individuo, mejor. Pero sí, no, desde luego, un tema bastante complicado. Genial, pues pasamos al siguiente bloque. Digo bloque para darle ahí más nivel de conversación. Es sobre el tema de la democracia. ¿Es la democracia el mejor sistema posible? No, y es bastante malo. Bastante malo. Te van a funar. Sí. Los socialdemócratas. Sí, hay sistemas, incluso no anarquistas, sino otros y sistemas mejores. Mejor que la democracia. Sí. Haces sorprendido. Estás diciendo, tío. Porque la soberanía del pueblo, tío. ¿Eso por qué? Bueno, la democracia es... Un ejemplo de democracia es una violación grupal. Una violación grupal son, pongamos, 4 personas que eligen violar a una y ya está. O sea, son una mayoría del 80%. Una mayoría del 80%, a ver quién la consigue en un país. Uf, barras. Además, también democráticamente en verdad ganó la abstención. No ganó ningún partido. Ya, sí. Sí. Sí, pero bueno, o sea, no entiendo la democracia por el simple hecho de que no entiendo por qué, simplemente por el hecho de que una opción tenga un porcentaje mayor de voto, implique que esté bien. Claro. Es decir, ¿por qué de que un porcentaje de la población considere una cosa buena debe seguirse? O sea, no entiendo dónde está la... Y bueno, y sí, y está el argumento de que, vamos a ver, democráticamente en la historia se han cometido muchas atrocidades. Como digo, una violación grupal es una democracia. La gente dice, no, bueno, por hecho, no sé, el caso más paradigmático, el tema de Hitler, que llegó por una democracia, o pueden servir muchos otros, pero bueno, cójase el que sea. La gente dice, bueno, ¿y cómo hacemos para que no ocurra esto? Dice, una constitución, hacemos una constitución y ya está, decimos, no puedes hacer esto, esto y esto, y se acaba el problema de la democracia. Bueno, ¿y quién elige la constitución? O sea, y la gente dirá, democráticamente. Hombre, pues entonces tenemos el mismo problema. Si la Constitución es democrática, tenemos el mismo problema de la democracia que hablábamos antes. No sirve de nada. Y si no es democrática, entonces me estás diciendo que necesitamos un mecanismo no democrático y que, por tanto, la democracia no necesariamente es buena, sino que, de hecho, necesitamos una garantía no democrática para la democracia. Entonces, hay una contradicción ahí. Wow, me ha volado la cabeza, tío. O sea, entonces... ¿Y la Constitución luego nos vincula también? O sea, este tema, por ejemplo, del contrato social... No, a ver, evidentemente, eso ya me parece, y sinceramente... No, o sea, a mí me enseñaron así en la carrera, que había un contrato social, ¿no? O sea, no, y a mí también, a mí es también. que no es cierto eso. ¿Cómo funciona? No, a ver, o sea, las teorías de contrato social que hay me parecen en general bastante estúpidas todas. Quiero decir, y yo creo que cualquier persona que realmente reflexione sobre ello también lo va a considerar así. No hace falta que sea anarquista, vamos a ver. Si hablamos de lo que es el contrato social explícito, nadie cree en él. Es decir, evidentemente tú no fuiste nunca y firmaste algo. Sí. John Locke creo que sí que creía que se hizo una vez, en plan, de forma real y demás. Claro, si vamos a eso, ¿qué ocurre? Dices, vale, fue explícito y eso hace 300 años.
Vale, pero es que eso no es vinculante para ti y para mí, Ya, claro. porque tú y yo no estamos vivos hace 300 años. En todo caso, si es que fuera así, sería vinculante para aquellas personas que en aquel momento lo hicieron, pero no para sus descendientes de 300 años después. Luego, si hablamos del contrato social implícito, tampoco tiene sentido. Primero, porque se puede preguntar explícitamente. Entonces, o sea, un contrato implícito se da, por ejemplo, tú vas a un bar, te sientas y pides algo. Implícitamente estás asumiendo que lo vas a pagar. Es un contrato implícito, porque como es así, se asume por la norma consuetudinaria, digamos, que va a ser así, que tú lo vas a pagar. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes un mecanismo sobre algo bastante grave para preguntarle a la gente, oye, ¿quieres que sea así o no? No tiene sentido que sea implícito. Y de todas maneras, el contrato social implícito se rompe en el momento que yo digo, no, yo no estoy de acuerdo. En el momento que yo digo eso, pongamos que sí, que existe un contrato social implícito. Si yo lo rechazo explícitamente, evidentemente, un rechazo explícito prevalece sobre una afirmación implícita. O sea, si yo cuando me siento en el bar, esto es lo que dice Michael Huemer, me siento y digo, mira, quería una Coca-Cola, pero no te la voy a pagar. Y tú me la traes igual, yo no te la tengo que pagar, porque te he avisado que no te la voy a pagar. Sí. Y luego, Rawls habla del contrato social hipotético, que también parece otra tontería, porque, o sea, Rawls lo que dice es básicamente que, vale, no existió y tampoco implícitamente existe, pero el contrato social sería lo hipotéticamente mejor, el mejor sistema que este sucediera, y por tanto, asumimos, claro, al ser el mejor deberíamos asumirlo todos. Y vamos a ver, pero si es hipotético, tú no estás diciendo, no ha ocurrido nada. ¿Por qué tengo que asumir algo hipotético? Que no ocurre en la vida real, no ha ocurrido nunca. Claro, pero la sociedad también se tiene que regir por unas normas. Si está en la Constitución, más o menos todo el mundo sabe a qué tenerse. Hombre, bueno, las normas han existido mucho antes que el Estado y de las constituciones. Antes, o sea, el derecho positivo y tal. No. Una cosa son las normas y otra es el derecho positivo. El derecho positivo es una forma de derecho, pero no es la única ni lejos. Es bastante novedosa, de hecho. Sí. Hombre, antes... ¿Qué había antes? ¿Eh? ¿Qué había antes? En su mayoría, bueno, el derecho consuetudinario, La ley natural. la ley natural, derecho negativo, sí. Es negativo. Como debería volver a ser. Sí, o sea, estás contra la Constitución, contra la democracia. Ya ves, estoy contra, para que me... contra el derecho positivo. Sí. Hostia, pero Estoy para encerrarme. vamos a tener que llamar a alguien para... Que me dé una clase de reeducación. Yo venía aquí a charlar un poco de chill y vamos, me está volando la cabeza. Bueno, podemos pasar al tema de la ética argumentativa, el bloque 4. Ese es denso, sí. Este tema es denso porque yo tampoco tengo mucha idea. Y bueno, la ética argumentativa es así un poco la teoría que desarrolla Hoppe basándose en la de Habermas, pero que decía que tenía sus mejores connotaciones aplicada al libertarismo en vez de pues, al comunismo, ¿no? Sí. Bueno, si puedes a ver, desarrollar- Habermas no era comunista, Bueno. pero bueno, sí, democrática, socialdemócrata. Vale, socialdemócrata. Sí, a ver, yo voy a hablar de la parte con la que yo estoy de acuerdo, Vale. que es la de la autopropiedad. Porque luego la segunda parte de la ética de argumentación no considero que... O sea, no considero que sea errónea, pero no acabo de verlo, la verdad. Es algo que tengo que estudiar más. Pero bueno, la primera parte es bastante sencillo, bastante intuitivo, yo creo, que es que básicamente tú, para argumentar, debes tener la propiedad previa sobre tu cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente entonces no sería posible que tú hubieras argumentado. Entonces debe asumirse implícitamente, de forma anterior a la argumentación, que tú eres propiedad de tu cuerpo. Es tan simple como eso. O sea, Hoppe lo que hace es coger la ética del diálogo, del discurso de Habermas y aplicarla al libertarismo. ¿Qué ocurre? Que si se le da un enfoque praxeológico de la acción del ser humano y por tanto de las cuestiones físicas, es decir, que es donde entra el cuerpo, ahí se depurarían, digamos, las intenciones socialistas del argumento. ¿Por qué? Porque Hoppe, al hablar de los medios escasos, que son el propio cuerpo, deduce el tema de la autopropiedad. Entonces somos propietarios de nuestro propio cuerpo. Así Y de ahí es. la propiedad privada. Efectivamente, Porque esa es algo la parte más. que a mí me parece más complicada y que creo que es más difícil y Hoppe debería explicar más porque considero que no es tan fuerte. ¿no? Porque Hoppe da como un salto muy grande, porque explica esto, bueno, muy a grandes rasgos explicado porque bueno, es bastante más denso, pero bueno. La cuestión es que él da un salto muy grande y dice, no, y de esto se deduce también que las personas deben estar,
la propiedad previa de las personas debe estar también reconocida. Y eso es lo que yo digo, a mí me parece que hay un salto lógico aquí. Pero Claro, bueno, de propiedad de uno mismo a propiedad de las cosas. claro, es el Ahí problema es el más grande. salto donde- Porque, o sea, Hoppe lo que dice es básicamente que, vale, si estamos hablando de un sistema de justicia, la cuestión debe ser en... Ahora, ¿cómo lo explico? O sea, tú no puedes rechazar la apropiación sobre recursos externos. ¿Por qué? Porque si lo hicieras, estarías muerto. Entonces debes necesariamente decir que, vale, es posible apropiarse de recursos externos. Eso está bien. Claro. Luego, entiendo que el homesteading que sea una opción. Es decir, la apropiación originaria. Que tú simplemente vayas a algo que no es de nadie y lo puedes apropiar. ¿Qué ocurre? El problema está en otras opciones que no conllevarían necesariamente una agresión contra el individuo, en formas de apropiación. Pero sí contra su propiedad. El ir a una propiedad y robar una parte del terreno, simplemente. Eso es lo que yo creo que simplemente con la ética de argumentación es difícil de defender. Pues tendrá que seguir desarrollando un poco eso entonces. Él o otros, sí. Sus discípulos. Ahí ¿Tú te sí. ves desarrollando ahí No sé yo. Está... Hombre, mucho nivel el de Hoppe. mucho nivel? Has mencionado a Michael Huemer, ¿no? Sí. Y tiene un libro que se llama El problema de la autoridad política. Librazo, sí. Librazo. Yo lo tengo ahí pendiente, así que, bueno, si nos puedes hablar un poco de lo que va este libro y por qué es un problema la autoridad política, ¿no? Porque al final lo hace refiriéndose a ejemplos, ¿no? De lo que haría una persona y cómo, si lo hiciese una persona, sería una locura y cómo lo hace el gobierno es Claro. algo que... O sea, lo bueno que tiene el libro de Huemer... Bueno, a ver, el libro evidentemente va de, como dice el título, de los problemas de la autoridad política. Por ejemplo, la cuestión que mencionaba del contrato social, lo he sacado de él, es de ese libro. Bueno, de otros muchos, pero yo el ejemplo exacto que he sacado ha sido de él. O sea, Huemer lo que pasa es que, a diferencia de muchos otros libros, tiene un enfoque distinto. ¿Por qué? Porque la mayoría de enfoques libertarios son o económicos o de derechos. Y de derechos dentro de distintas vertientes. Es decir, lo que hace el Estado está mal por, primero, cuestiones económicas. Es decir, algunos lo enfocan así, es decir, pues eso, los mercados funcionan mejor sin Estado, lo típico. Segundo, por enfoque sobre derechos, como lo hace Hoppe o Rothbard, que lo que argumentan es, no, mira, es que tenemos estos derechos y el Estado los viola. Y Michael Huemer lo que dice es decir, vale, el Estado hace estas cosas y si tú las haces, van a estar mal, pero si el Estado las hace, no. Aquí hay un problema. Lo hace desde un punto de vista intuicionista. Mediante simplemente una argumentación sobre cuestiones que la mayoría de la gente cree y parecen creíbles, es decir, matar gente está mal, pues es algo que la mayoría de la gente cree. Sin embargo, el Estado mata bastante gente, yo soy el mayor criminal de la historia, y hay mucha gente que no parece ver un problema en eso. ¿Por qué? Pues esas son las cuestiones que Huemer abarca. Da ejemplos de, por ejemplo, todo el mundo vería mal que una persona en su barrio quiera construir un parque infantil y para ello a lo que se dedique es a atracar a la gente por la calle. A decirle, mira, si no me das dinero, te voy a meter en el sótano de mi casa, encarcelado. O sea, evidentemente todo el mundo pensaría que es una persona loca esa. Por mucho que la cosa sea buena, aunque sea un hospital lo que quiere construir. Evidentemente no son las formas. Sin embargo, cuando nos cobran impuestos, a todo el mundo le parece perfecto. Básicamente sería ese el enfoque que da. Sí, también como el caso de elegir un gobernante, ¿no? Cuando tú pues dices, bueno, vamos a decir que Nico ahora mismo sea el gobernante y le vamos a dar todas nuestras armas y le vamos a dar más o menos, yo qué sé, el 50% de lo que ganemos simplemente porque creemos que es el mejor, ¿no? Que eso tampoco tendría mucho sentido, o sea... No, en absoluto. No, a mí me parece un libro bastante bueno, la verdad. Sí, top libros. Hombre, a ver, ¿Qué libro recomiendas depende para qué. para iniciarse en los temas? Hombre, a yo las fiestas? tenía un post sobre eso. ¿Sí? A ver, sí, a ver, sobre... Y arroba de tu cuenta para que la gente... No, ya está muerto, esa cuenta. Pero bueno, Don queda- libertario. Libertario /. Ahí, igual en resucita, Instagram. después de esto igual la gente... No creo. Pero bueno, nada, la tengo ahí aparcada. Bueno, ahí eso, tengo un post sobre el tema, pero bueno, así se me ocurre. A ver, el manifiesto libertario es esencial, pero bueno, entiendo que quizás una persona que si no ha leído nada, no pueda... Quizás, no es que no pueda leerlo, pero que quizás no le guste, no entienda algunas cosas. A ver, el más básico yo creo es Anatomía del Estado de Rothbard.
Este es un buen libro, pero bueno, a ver, Está muy bien. yo habría leído algo más antes de leerlo, o sea, quiero decir, yo hay cosas antes. Yo creo que lo mejor es verse conferencias de Bastos antes, tío. Ese es el primer paso, sí, sin duda. Luego, no sé, de Lysander Spooner, por ejemplo, el de Sin Traición, que Lysander Spooner era un mutualista, pero bueno, para el asunto que trata, básicamente las conclusiones son las mismas que teníamos nosotros. Y como dije antes, para mí ya debería, el tema de distinción por familias de anarquismo tampoco, no aporta nada. Decir anarquista Sí. o anarquista libre mercado, yo creo que... A ti te mola el mutualismo también, ¿no? Decías que tiene cosas interesantes. Sí, la verdad. O sea, no soy mutualista, pero considero que es muy interesante y que tiene puntos muy rescatables. ¿Como cuál? ¿Tipo tema propiedad o tema ataque igual a grandes empresas? A ver, el tema de la propiedad mutualista es bastante interesante, pero bueno, es complejo y no estoy de acuerdo con Sí, él. vale, igual no entremos aquí. Que... No, a ver, o sea, yo sí que entramos, pero digo, porque es bastante complejo y tampoco es para frikis como yo. Pero bueno, a ver, sobre el tema de grandes empresas, Es interesante. ese es, yo creo, el mayor aporte que le han hecho al anarquismo en general. La crítica que tienen desde un punto de vista librecambrista a las grandes empresas. Bueno, no las grandes empresas por sí mismas, en nuestro caso, sí. sino por cómo la mayoría se acaban formando, que es mediante tratos con el Estado. Crony capitalismo. Sí, básicamente. Sí, al final, Corporativismo. por ejemplo, sí, Rothbard critica mucho esto, ¿no? Y en sus libros siempre critica pues, a todas estas personas y demás. Luego, por ejemplo, Ayn Rand les defiende a tope, como si, ¿no? Decía que se lo han ganado, que son hombres self-made men y esas cosas, ¿no? Sí, a ver, Pero en bueno, verdad, ¿no? y hay que decir que hay autores liberales como Mises o Hayek que también. Sí, yo creo que es como un liberalismo muy... Igual incluso los liberales de ahora, que no critican mucho estas cosas, que yo creo que si lo hacemos también puede hacer que la gente más de izquierda se acerque a nosotros, porque en verdad Sí, sin duda. es algo que tú lo puedes ver y se puede corroborar. Sin duda, sí. Facilidad. Claro, es que yo he visto a mucha gente de este mundillo decir, no, bueno, es que Jeff Bezos es un ejemplo de capitalismo, porque mira cómo trabaja, tal, y te ponen los típicos documentales sobre Bill Gates trabajando en un sótano, matándose. No va así. O sea, toda esta gente tiene pactos con el Estado por el cual leyes de salario mínimo, impuestos altos, leyes de propiedad intelectual, que lo único que hacen es a ellos les beneficia y matan a su competencia. Elon Musk, por ejemplo, Elon Musk. actualmente es el ejemplo más claro, que además que sí que venía de una familia bastante rica de Sudáfrica, Que era esclavista su familia, de hecho. esclavista. Su abuelo formaba parte del movimiento tecnocrático de Canadá y ahora vive todas sus empresas del Estado, Tesla, SpaceX, Starlink, Starlink, todo. subvencionadísimo, sí. Sí, sin duda. Elon Musk yo creo que es el ejemplo más. Elon Musk en Twitter sube frases de Hayek y luego recibe las cantidades más grandes de subvenciones de todos Estados Unidos. Ya, está de moda el libertarismo igual ahora un poco. Sí. Mark Zuckerberg dijo que era libertario, creo. Al menos dijo que era, que lo sea es otra cosa. Es que es el nuevo punk. Sí, bueno, y con el asunto de Milei también se ve. O sea, el hecho de que haya alguien que haya roto tanto con los esquemas como Milei ha hecho que mucha gente diga sí y tal, como apoyar el rollo libertario, ¿no? De no me da la gana de seguir tus órdenes, ¿no? Sí. ¿Y ves positivo lo de Milei para el movimiento libertario? A ver, es bastante difícil. O sea, positivo en el sentido de que generar nuevos libertarios sin duda. ¿Qué ocurre? Que cuanto más se desvíe, más va a enfermar el libertarismo en el sentido de que se va a llenar de gente que no es verdaderamente libertaria. Pero bueno, yo creo que es algo que sabremos a posteriori. Pero bueno, es cierto y es completamente innegable, aunque tenga muchos errores, que Milei, joder, la cantidad de gente que ha metido en este movimiento y la voz que nos ha dado es increíble. Repito, luego hay muchísimas cosas que no me gustan de él. ¿Cómo qué? Bueno, a ver, yo no me voy a meter en el asunto económico, porque no controlo tanto de la economía y es algo bastante debatible, pero dentro del libertarismo, pero bueno, hay cuestiones que sí que me parece que no se pueden dejar pasar por alto, como la cuestión de Israel. La política exterior de Milei es simplemente un fraude, no es ni libertaria ni se acerca, es todo lo contrario. De hecho, el Partido Comunista, en ese sentido, es más libertario que Milei.
A Milei es una persona que está apoyando un genocidio, o por ejemplo que se ha alineado con gente como Trump o Bolsonaro, que son estatistas, aún más no poder, y en el caso de Trump, belicistas además. O por ejemplo, la cuestión de Cuba, que Milei ha apoyado el embargo a Cuba. No bloqueo embargo, que es distinto, pero bueno, igualmente, el embargo a Cuba. Cuando un libertario lo que tiene que hacer es negociar con todos. El libertario se preocupa de sí mismo y negocia con sea quien sea. Claro, pero eso en el mundo de las ideas. Al final, en el mundo real tienes que tomar bandos en la situación geopolítica, tío. Vale, o sea, yo eso lo entiendo y te digo, bueno, es verdad. Pues el alineamiento con Estados Unidos, que por cierto era previo a ser presidente, que él tiene una entrevista hace años que se ha sacado ya de eso, ese recorte de periódico miles de veces, que es el que dice, mi alineamiento con Trump y Bolsonaro es casi natural. Pero bueno, vale, pongamos que sí. Hay cuestiones que no... El hecho de ir al Muro de las Lamentaciones, ponerte a llorar, darle un abrazo a Netanyahu, hombre, yo creo que esas cosas son bastante evitables. Hay un vídeo fululando por ahí donde criticas un poco eso en una conferencia de Huerta de Soto, creo. Sí, hombre, a ver, y es básicamente lo que estoy diciendo ahora. O sea, vale. Me parece indefendible en ese sentido. Pasemos al tema de los perros. Los perros de Milei. ¿Son Chicago o somos tríacos? No, bueno, yo creo que queda claro que Milei es Chicago. Milei. A ver, ya digo, no me quiero meter el tema de economía, pero el tema del Banco Central sí que se ha visto que es bastante más Chicago que austriaco. No sé qué opinas tú, que estás más metido en eso. A ver, yo ahora no lo estoy siguiendo mucho, pero en general tendría que haberlo cerrado. Eso es lo que claro, eso va a empezar. Sí, o sea, yo tampoco me voy a meter por eso, porque no estoy tan entendido en economía y no lo he seguido. No, pero no es por un tema económico, es porque dijo, voy a llegar ahí, voy a volar por los aires el Banco Central. No, evidentemente sí. Y la gente le votó por eso. Pero bueno, sí, hay gente que dice que tiene limitaciones y que no puede ser aunque quiere. Y digo, bueno, vale, pero eso, simplemente desde un punto de vista no económico, sino de política internacional, sí. Tiene cuestiones que son insalvables, la verdad. ¿Qué es lo más importante al final para un libertario? Para Rothbard lo era, sí. Para Rothbard. ¿Y por qué es más importante eso que la economía de un país vaya bien? O sea, yo creo que hay una perspectiva de muchos libertarios, quizás sobre todo en España o en países como donde la derecha es más unitarista, sí. Como una tendencia a pensar que lo económico es el único factor importante y que luego, bueno, el resto ya vendrá. Que si nosotros hacemos mucho mercado, el resto viene solo. Y no es tan así, yo creo que es más bien al revés. Es decir, si tú tienes un territorio muy descentralizado, ahí es donde el libre mercado va a prosperar y donde se va a dar de manera natural. Estoy diciendo, bueno, sí, en relación a lo de Milei, que es más importante por eso. Es decir, la economía por sí sola no te vale. ¿Por qué? Porque viene el siguiente y lo deshace lo que has hecho tú. Necesitas territorialmente, sobre todo, y a nivel político, descentralizarlo todo. Si no, es que es eso, va a venir el siguiente presidente de Argentina y lo vas a hacer. ¿Y no sería en verdad lo mejor centralizar si se va a implementar una dictadura libertaria y se tomen todas estas medidas libertarias y luego ya, una vez tomadas, ya descentralizar? A ver, dictadura libertaria en sí mismo es una contradicción, pero bueno. A ver, Hayek decía que él prefiere una dictadura liberal a una democracia socialista. Y a ver, y dentro de lo que hay, una dictadura no libertaria, porque como digo es imposible, pero de tendencias librecambristas, yo creo que sería mejor que una democracia socialista. O sea, quiero decir, yo si Milei diese un golpe de Estado ahora, sí. Tampoco me... Quiero decir que... Pero golpe de Estado estando en el poder, como... Un golpe de Estado, no, en el sentido de abolir el Congreso y declararse a él jefe máximo. Evidentemente no estoy a favor, porque de hecho Milei tampoco, como he dicho, no, la mayoría de cosas suyas no me gustan. Pero que no creo que fuese un cambio terrible para la situación de Argentina. Y bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. No sé si hemos dejado algún tema en el tintero. Leeros los libros que os ha mencionado Nicolás, en la descripción con el link. Nicolás _. Y nada, muchas gracias, Nicolás. Nos vemos en el siguiente vídeo.